Hola, mi nombre es Pablo. Bueno, no está de más decir que yo voy por el apruebo. Y creo que para entender qué pasaría si gana el rechazo hay que ver primero por qué llegamos a donde estamos ahora. Recordemos que el 2019, después de una serie de movilizaciones, de violencia en las calles, entre carabineros, entre manifestantes, después de una gran expresión de distintos movimientos sociales, desde los políticos se le intentó dar esta salida en medida de resolver el conflicto, abrir un proceso de una nueva constitución, un proceso que hasta ahora, con su alto y bajo, ha sido un proceso único en el mundo, un proceso de participación amplia, paritario, como nunca antes se había visto en ninguna parte. Un proceso en el que participaron organizaciones y movimientos como Noma FP, como movimientos feministas, como movimientos de trabajadores, de estudiantes, movimientos de los territorios, levantando esos mismos reclamos, esas mismas demandas que vienen haciendo desde hace infinito tiempo y que al fin tuvieron cabida en un lugar institucional, en un lugar en que de verdad valía la pena de que lo dijeran porque iba a quedar escrito en la nueva constitución. Yo creo que si gana el rechazo se pierde una oportunidad enorme que tenemos de romper ese círculo de protestas que son reprimidas, de reformas que al final no llegan a nada, y avanzar derechamente en un plano en el que va a ser posible seguir cambiando cosas y seguir construyendo como comunidad en conjunto. Más que dejarle la pelota a una clase política que en realidad ha demostrado que en mucho tiempo, incluso con las mejores intenciones de reformar, no ha sido capaz de hacerse cargo de esos problemas. Así que si gana el rechazo, yo creo que estaríamos perdiendo una oportunidad histórica en nuestro país de al fin darle cierre a una instancia muy sana que nos ha dado este momento. Hola a todos. Bueno, me presento primero, soy Leonardo Hidalgo, un partidario del rechazo, de esta nueva carta que no nos conviene realmente. Y a la primera pregunta que nos están solicitando es ¿qué pasa al día siguiente si gana el apruebo? Bueno, vamos a despertar con muchos cambios, con cosas que inmediatamente van a hacer una transformación en nuestra vida civil, laboral, tributaria y otras que van a ser en el tiempo. Hay algunas leyes que, de acuerdo a los artículos transitorios, van a estar vigentes en 6 meses, 1 año, 18 meses, 2 años, y como otras normas que van a tener que ser implementadas en mucho tiempo. Se habla ya en términos generales que los cambios en educación, los cambios en salud, no van a ser en menos de 6, 8 años, producto de lo que se requiere, del financiamiento que se requiere para ello. Pero más allá de qué va a ocurrir, tenemos que tener claro que el nuevo texto que se nos está presentando busca cambios que son trascendentales para la vida que hoy tenemos. No ha habido una constitución que en la historia de este país que otorgue tantos derechos como esta constitución. Eso es una realidad, pero los derechos hay que financiarlos, los derechos hay que llevarlos a terreno. Y eso es lo que no sabemos cómo va a ser. Si tú quieres implementar algo, de alguna parte tiene que salir el dinero. Sobreendeudar un país, cobrar más impuestos, aleja a empresarios, aleja a inversionistas, por ende es una condición que al día siguiente vamos a tener que asumir de cómo va a ser nuestra nueva relación con el mundo laboral, con el mundo tributario, con el mundo social. Recordemos que la Constitución elimina inmediatamente el proceso de las AFP, crea este nuevo sistema, elimina las ISAPRE, que lleva de un sector de salud a otro más de 3 millones de cotizantes. La incertidumbre que van a tener los empresarios con el tema del agua es muy importante.
los pequeños agricultores están protegidos, pero los grandes productores, que son los que dan una buena cantidad de trabajo en este país, es mucha incertidumbre. El financiamiento para un proyecto de inversión agrícola es muy grande respecto de los derechos de agua. Tiene que haber una correlación para que el financiamiento lo pueda otorgar un ente financiero. Por ende, para mí va a ser un despertar muy triste. Yo viví en una nación que crecía y que cada uno aportaba con su trabajo y con eso íbamos logrando un objetivo comunitario y un objetivo familiar y personal también. Y creo que después del 5 de septiembre, si ocurre esto, va a ser un despertar muy triste, un despertar en el cual vamos a tener que acostumbrarnos a una nueva forma de vivir, pero espero que no sea así, espero que gane el rechazo y que la gente entienda de que lo mejor es una nueva carta que nos permita una aplicabilidad real. Bueno, hay que entender que la Constitución, si es que se aprueba, no puede entrar en vigencia con toda su plenitud en el mismo segundo en que está aprobada. Hay que hacer todo un cambio desde el sistema en que estamos actualmente a lo que implica la nueva Constitución, las instituciones que se abren nuevas, las distintas reglas o límites que establece. Y los artículos transitorios son justamente ciertas disposiciones, ciertas normativas que determinan, por ejemplo, plazos en que debe empezar a funcionar una institución determinada. Por ejemplo, el nuevo sistema con la Cámara de las Regiones no va a entrar en vigencia al tiro cuando se apruebe la Constitución, sino que hay que esperar a que se abran nuevas elecciones y recién en las próximas elecciones recién se va a poder elegir como asambleístas regionales. Todas esas cosas como de hacer esa transición, esos plazos que hay que cumplir entre lo antiguo y lo nuevo se van estableciendo en las normas transitorias. Bueno, los artículos transitorios están en la última parte de la Constitución, la última parte de este texto. Son 57 normas transitorias que son para poder señalar en qué momento deben aplicarse las normas que están constituidas en el texto. Por ejemplo, cuando deja de regir la Constitución actual, que es del 1980, o la renovada por Ricardo Lagos con su nueva firma, cuando, por ejemplo, se debe implementar los sistemas nacionales, tanto de salud, de justicia, de educación, da plazos para que se cumplan cada una de estas normas que están contempladas más arriba en la Constitución y que obviamente van a depender de leyes. O sea, aquí el presidente va a tener que mandar muchas leyes al Congreso para que la Cámara pueda resolverlas y pueda crear todas las leyes que van a regir todo aquello que la Constitución señala. Y las normas transitorias lo que hacen es el marco de tiempo que va a demorar la implementación de estas normas en el periodo correspondiente a la aprobación de la Constitución y del momento en que este mismo texto es publicado en el diario oficial. Bueno, si entendemos que la Constitución es como un marco general que al final va a definir la manera en que nos organizamos, en cómo armamos leyes, en cómo convivimos lo uno a lo otro, sabemos que una cosa es cambiar lo que dice el texto y otra es cambiar cómo realmente suceden las cosas. Quizás los cambios más rápidos dentro del mismo momento en que se apruebe la nueva Constitución, y del primer año, de los primeros 2 años, van a ser justamente en cambiar los reglamentos, en cambiar los estatutos de las distintas cosas que se vean afectadas. Y ahí hay todo un trabajo de empezar a armar leyes que sean adecuadas para la nueva Constitución que hay, de empezar a levantar las nuevas instituciones. Y ese cambio ya va a demorar un par de años, pero si es que la pregunta va dirigida a si en qué momento nos sintamos de verdad 100% bajo una nueva manera de organizarnos y de convivir, yo creo que mínimo una década entre que se establezcan todos los cambios, entre que se generen las leyes necesarias y entre que de verdad sintamos la bajada de todo lo que está escrito en la Constitución hacia nuestras vidas. Bueno, la implementación de la nueva Constitución tiene plazos definidos, como lo decíamos anteriormente, en los artículos transitorios, pero a su vez la implementación de los derechos que se están tratando de colocar dentro de la Constitución tienen también un plazo determinado de acuerdo al financiamiento.
Por ende se habla que cosas como salud, por ejemplo, pueden demorar 8, 10, 12 años en implementarse para que se pueda tener la infraestructura y los profesionales y todo adecuado para poder recibir a esta cantidad, a estos 3 millones y fracción de personas en el sistema. Como a su vez, por ejemplo, la eliminación del Senado, que es el contrapeso político que tenemos y que es una de las grandes aberraciones que podemos tener en nuestro sistema político, aunque a uno políticamente le moleste estos políticos que hoy están y que debieran a lo mejor ya haber mayor cantidad de cambios, pero el Senado siempre fue el contrapeso con el gobierno. Ese contrapeso que se va a eliminar creando la Cámara de las Regiones también tiene un plazo de 4 años, porque hasta 4 años más durarían los actuales senadores y posteriormente vendrían las elecciones con la Cámara de Regiones. Por ende, la implementación completa de la norma podríamos hablar hasta 3-4 años, pero la implementación en derecho puede que a lo mejor no llegue nunca. Bueno, hay que considerar respecto a lo que hay actualmente. Ya actualmente tenemos 2 cámaras, una de senadores, una de diputados, o de senadores y senadoras, diputados y diputadas, que básicamente generan leyes en base a preocupándose por todos los aspectos de la nación, al final de todos los aspectos de Chile. Lo que pasa con la nueva constitución es que aparece la Cámara de las Regiones, se elimina el Senado como tal. Y la Cámara de las Regiones, primero, es un espacio en el que cada región tiene la misma cantidad de representantes. Actualmente los diputados, por ejemplo, se eligen proporcionalmente en base a qué región representan o el distrito en que representan, según la cantidad de habitantes. Entonces ya de partida la región de O'Higgins, que al igual que todas las regiones contaría con 3 participantes, tendría una representación más amplia que la que tiene actualmente en la cámara vigente. Eso obviamente implica que tanto Marchihue como comuna de la región de O'Higgins como el resto de las comunas vecinas tendrían mayor representación en esta cámara. Y justamente esta Cámara de las Regiones, como dice el nombre, se enfoca en crear y en producir leyes que se basen en acuerdos territoriales, acuerdos con las distintas comunas, acuerdos en base a las necesidades de la gente de cada región. Y básicamente es una cámara legislativa entera dedicada netamente a los problemas del territorio, cosa que antes no existía, porque al final, como dije anteriormente, tanto el Senado como la Cámara de Diputados se preocupaban de las leyes de toda la nación. Además, las personas que participen de la Cámara de las Regiones, de la región de O'Higgins, por ejemplo, tienen que periódicamente dar cuenta de su actuar, de las decisiones que van tomando, de los proyectos de ley en los que están trabajando, a la Asamblea Regional, que está conformada por gente de la región. Entonces, hay obligatoriamente una instancia en que esas personas van a tener que dirigirse hacia la gente que representan en sus regiones, y en ese sentido Marchihue también va a tener una experiencia mucho más transparente y mucho más activa de qué es lo que están haciendo sus representantes, porque al final se establece la responsabilidad de que exista esa conversación, de que exista esa conexión entre los representantes de la Asamblea Regional con los que van a ir a la Cámara de las Regiones. Mira, la Cámara de las Regiones es un órgano que es nuevo. Nosotros como chilenos no lo conocemos. Lo que he podido leer, lo que he podido escuchar a través de los diálogos que hay en televisión, en radio, tiene muy pocas atribuciones en general a lo que era el Senado anteriormente. Va a haber más cosas locales, cosas principales de la región misma. Se va a preocupar de la intervención con las comunas, con las provincias en general y después bajando a las comunas. Pero como tiene tan pocas atribuciones distintas a las que tenía el Senado, es muy probable que sea nuevamente un órgano que no va a apoyar mucho ni ayudar mucho a esta nueva democracia. Lo que sí tenemos claro que va a seguir siendo un juez cuando haya una acusación constitucional. También que va a actuar con un número aproximado de 3-4 personas por región. Por ende, no sabemos realmente, esto hay que esperar la ley que regule esto, cómo va a funcionar, y ahí poder definir, y que ojalá eso no ocurra, pues ojalá que el rechazo gane, que no tengamos que disolver el Congreso, que sí tengamos
elegir nuevos congresistas, elegir mejores personas, la nueva sabia joven que viene, que llegue al Congreso y se transforme esto, porque eso era lo que pedía el estallido social, eso era lo que pedía toda la revolución que hubo. Cambiemos a los políticos actuales, generemos mayores conductas para que haya más probidad, no crear una Cámara que no sabemos ni cómo va a actuar, ni tampoco que va a tener tantas atribuciones como se cree que las va a tener. Bueno, primero especificar que no necesariamente la Constitución dice se deroga el Código de Agua actual, sino que lo que pasa es que en la nueva Constitución se establece el agua como un derecho fundamental para la vida humana y también como su protección como, como una necesidad para proteger el medio ambiente. Este cambio de percepción respecto al agua, que en la Constitución del 80 es básicamente un recurso natural explotable más del que se puede sacar partido, del que se puede sacar ganancia, a pasar ahora a ser un derecho humano, hace que el Código de Agua actual no quede vigente. Entonces no es como que directamente se ataque al Código de Agua, sino que como cambia la definición de qué es lo que significa el agua para el país, el Código de Aguas queda como obsoleto. En base a esto hay que considerar que la administración del agua y la manera en que se otorguen los derechos de agua se va a basar justamente en esos principios, en que lo primordial sea el consumo humano del agua y la protección del medio ambiente. Se establece también en la Constitución que estas definiciones tienen que ser tomadas de manera colectiva, ya en los territorios. En ese sentido, los pequeños y medianos agricultores van a tener asegurado un lugar en la discusión de cómo se determinan las aguas, y las penalizaciones o los castigos que se hagan, como de quitarle el derecho al agua a una institución, a una persona, a una empresa, serán netamente cuando no se cumplan esos principios. O sea, cuando yo digo, en realidad, no sé, estoy ocupando agua para 1 hectárea de plantación y en realidad estoy ocupando agua para 40 hectáreas de plantación, o esa agua que estoy ocupando yo le está quitando agua a una población que vive al frente mío. En ese sentido se van a quitar los derechos de agua, pero cuando ese no sea el caso, los derechos de agua van a ser conversados en colectivo, y además esta Constitución, a diferencia de la del 80, reconoce la vida de campo, el mundo rural, como una manera de vivir, y en la cual es muy importante la manera en que se relacionan las personas con su entorno, con la tierra, con el agua, con los animales. Entonces no es como que se deje de lado, por ejemplo, a los agricultores, que es algo muy, muy importante en esta zona, sino que incluso se les da más espacio para participar, para conversar, para tomar decisiones en los lugares que importan respecto a las políticas de agua. Así que yo creo que en realidad es un gran avance. A ver, el Código de Aguas ha sido uno de los motivos de patrimonio de las empresas agrícolas desde los últimos 40, 50 años. Desde que se creó la propiedad que podían tener las personas del agua, pidiendo los derechos respectivos a la DGA en este caso, para poder aprovecharlos, como lo dice el texto legal en este minuto, aprovechamiento de aguas, te generó que tú podías tener propiedad sobre eso. La propiedad sobre el agua permite que tú puedas realizar ciertas inversiones a largo plazo y tener seguridad que vas a tener este recurso hídrico para que esas inversiones sean fructíferas. El que se derogue el código y se derogue la propiedad de las aguas mismas afecta principalmente a aquellos que tienen grandes inversiones, que sus inversiones se basan en financiamiento externo, y que el financiamiento externo hoy puede cuestionar y decir, a ver, si tú no tienes agua al segundo o tercer año porque esta nueva entidad, esta agencia de agua que se va a crear administrativamente te los quita por diversos motivos, porque recordemos que nuestro país políticamente cada 4 años tiene cambios de gobierno y se deciden quitar a ciertas empresas y dárselas a otras. ¿Qué pasa con esas inversiones? ¿Qué pasa con esos trabajadores que están en la grande agrícola? Entonces la derogación de este código afecta a la inversión,
¿Afecta a las empresas actuales que están? Claro que sí. Po. ¿Y a quién no afecta? No afecta a los pequeños agricultores, lo dice la norma, que esperemos que sea así. Pero a su vez también crea un derecho que nadie lo pidió. El derecho, por ejemplo, de los pueblos aborígenes, de ellos tener sí derechos de agua, ellos sí poder definir qué hacen con ellos y que nadie se los puede tocar, y a todos los otros inversionistas que dan trabajo y que han sido el motor de la economía agrícola en nuestro país, los dejan en incertidumbre. Entonces ahí es donde comenzamos a tener estas dificultades con el actual texto, en donde se consagran cosas para unos y para otros no. Y no solamente en términos de las aguas, también en muchos otros términos en donde se le está dando preferencia a los pueblos aborígenes en desmedro de los chilenos. 12% de los aborígenes, 88% de los chilenos. Así mismo pasa en justicia y en este tema también de los derechos de agua. Me parece no solo importante recalcar lo de pública, gratuita, sino también que en la nueva Constitución se establece que la educación es una experiencia fundamental para el desarrollo de las personas. Eso es algo que la Constitución del 80 no dice por ningún motivo, solo se refiere en cierta manera al financiamiento que tiene que haber de la educación y al tipo de permisos que se dan para establecer, por ejemplo, instituciones privadas de educación. Pero en ningún lado se dice qué tan importante es la educación para la población de Chile y en esta nueva Constitución así se establece. Y como tal, se dice que es necesario que exista un sistema nacional de educación que sea público, que sea gratuito, que sea laico, que sea no sexista, que integre no solamente a la básica y a la media, sino también un sistema integrado hasta la educación superior. Establece la obligatoriedad de la educación hasta la enseñanza media. Y yo creo que cuando una constitución establece ese nivel de responsabilidad, implica que sí o sí nos tenemos que preocupar de que los colegios sean más, los colegios sean mejores. Se abre también la posibilidad que los propios comunidades educativas, los profesores, los estudiantes, los apoderados, participen del proceso de creación del proyecto del colegio, que en conjunto construyan su experiencia de enseñanza, de aprendizaje, cosa que antes no existía. Y eso a mí me parece muy, muy valioso. Y respecto a los colegios particulares, se dice que, bueno, primero considerar que está prohibido ya el lucro en la educación. Definitivamente uno ya no va a estar prohibido ganar plata a costa de tener un colegio. Y los colegios particulares seguirán existiendo en cuanto son opciones distintas de proyecto educativo. Por ejemplo, una fundación que quiere tener un colegio religioso y a lo mejor hay padres apoderados que quieren que sus hijos estudien en ese colegio religioso y que de hecho la Constitución también establece la libertad de enseñanza como el derecho que tienen los padres a elegir sobre qué educación tienen su hijo. Entonces, en ese sentido, los colegios particulares, cuando se entiendan no como empresas, sino como que yo o un grupo de personas queremos dar una experiencia distinta de proyecto educativo, van a seguir existiendo. Que todos los derechos que tiene el nuevo texto, son buenos derechos. ¿Sí? Uno tiene que ser también consecuente con lo que hemos leído y hemos estudiado, que todavía nos falta mucho, que quede bien claro. O sea, estamos recién partiendo con un estudio global de la Constitución, de este nuevo texto que se está presentando. Pero consagran los derechos que ya conocemos, que la educación tiene que ser universal, que tiene que ser laica, pero tenemos los defectos típicos de tratar de que todo esté en manos del gobierno. Y eso es lo que extraña en este nuevo texto, porque debiera haber mención al tema privado de los colegios, debiera haber mención a cómo el privado se le puede impulsar, se le puede motivar a que tenga educación privada. Este país no creció solamente gracias a las universidades y los colegios estatales, creció gracias al aporte privado. Si hablamos de números, 15.000 estudiantes universitarios en el año 50, 75.000 estudiantes universitarios a principios de los 70, casi 1.500.000 de estudiantes universitarios hoy en nuestra era. Eso no es por arte magia, eso es gracias a una política tanto fiscal,
del gobierno como privada de poder hacer crecer la educación. Las bases de la educación ya están, hay que modificarla, hay que poder hacerla con mayor igualdad, sí, pero partir de esta forma como se está intentando ahora, sobre todo también con el tema laico. ¿Qué pasa con los colegios que tienen una específica dirección hacia el tema religioso, ya sea evangélico, ya sea católico, ya sea de cualquier orden religioso? Van a tener que decir, no, aquí viene un joven que no va a poder, que no le va a poder exigir que tenga la misma educación. Yo creo que eso es incorrecto. Debería este nuevo texto haber normado bien la forma en que cada persona puede ejercer el derecho a la educación y a su vez que cada institución tenga el derecho también de poder entregar el tipo de educación que quiera y no obligarlo a un marco normativo tan exigente. Los padres seguimos teniendo el derecho de poder llevar a nuestro hijo donde queramos, pero si donde queramos solamente está el ente público y no hay ente privado, ¿qué contraparte de fuerzas hay para decir quién sea mejor en términos de educación? Esto no es una carrera, pero sabemos que la competencia siempre genera mejores personas, mejores trabajos, mejor educación. Ahí también hacer la salvedad, el comentario de que el derecho a la vivienda digna justamente es mucho más completo que solamente decir un derecho a vivienda, derecho a tener una casa, derecho a tener un techo donde dormir, sino que en ese mismo artículo se establece que esa vivienda tiene que estar en un lugar donde tenga servicios, como por ejemplo comercio, educación, servicios, luz, agua, en un entorno que sea seguro, en un ambiente que sea sano. Y en ese sentido la nueva Constitución implica no solo esto que estoy diciendo, un derecho a tener un techo, sino un derecho a de verdad tener el espacio suficiente para poder desarrollarme como persona. Cosa que obviamente no está considerada en la Constitución de 1980. Lo otro es que esto de si va a haber subsidio o no, o de qué manera se va a levantar el Estado se va a hacer cargo de ese derecho, eso está por verse y eso está muy abierto a cualquier intervención, cualquier discusión que se dé una vez se apruebe la nueva Constitución. Volviendo un poco a las preguntas anteriores, depende harto de la manera en que se establezcan las leyes que van a implementar la nueva Constitución, las normas, si es que es necesario o no hacer un subsidio al arriendo, y de qué manera también va a dialogar, a coordinarse eso con las ofertas del sector inmobiliario. Así que yo creo que por ahora tenemos que enfocarnos en que la nueva Constitución establece no solo la vivienda, sino una vivienda digna, y el resto es una tarea que tenemos que ir construyendo poco a poco. Mira, en el tema de la vivienda era uno de los anhelos también del estallido social. Yo creo que todos tenemos en nuestro corazón que las personas tienen que tener su derecho a vivienda, una vivienda digna, una vivienda con metros cuadrados suficientes, pero tratar de consagrar en este texto, como lo dice este texto, cosas que ya están probadas que no sirven, creo que no es lo correcto. El modelo de buscar entregar viviendas sin propiedad es un modelo cubano que ya no resultó. Hay un reportaje de televisión que mostró cómo están las viviendas cubanas que fueron entregadas en la misma forma. No hay preocupación por la mantención, no hay preocupación porque la vivienda permanezca en el tiempo. El modelo de entrega de vivienda bajo esa forma es un modelo para que terminada esa familia después pueda llegar otra. Pero sale en Cuba, que es el ejemplo que estoy planteando, sale más caro restaurarlas que construir nuevas. Y los barrios están completamente destruidos porque nadie tiene un apego a lo que tú tienes porque no tienes propiedad. Porque sabes que terminando tus días de vida va a ser entregada a otra persona y no va a ser parte de tu patrimonio. Por ende, el modelo de esa parte no es muy bueno. Segundo, los subsidios de arriendo existen. Sigamos con esa teoría. Sigamos con esa norma. Demos subsidios de arriendo. Si quieren aumentarlo, aumentenlo. Perfecto. Es más, hacen un buen guiño a la economía porque todos aquellos que están arrendando también ven generación de recursos. Cóbrenle impuestos a los que están arrendando, por supuesto. Y con eso el Estado recibe nuevamente de vuelta una parte de lo que está entregando como subsidio.
pero creer que vamos a solucionar el problema de las más de 600.000 viviendas que faltan con solamente entregar dignidad, creo que no es correcto. Creo que tenemos que avanzar a otro sistema que sea mejor que lo que se está presentando. Para hablar primero de salud, y esto me toca bastante porque es el área en que trabajo, primero tenemos que preguntarnos qué entendemos por salud. Si la salud la entendemos solo como el hecho de no estar enfermo, en realidad nos quedamos cortos. Salud se entiende aquí en la quebrada del Ají como el hecho de sentir bienestar, sentir plenitud, sentir que soy capaz de trabajar, de hacer lo que me gusta, de compartir con mi familia. Eso es tener salud. Y en ese mismo sentido, tener salud implica no solo que me den las pastillas para la enfermedad que tengo y para así no sentirme tan mal, sino también tener un espacio adecuado para desarrollarme, también que mis condiciones de trabajo sean las adecuadas. El sistema único nacional de salud que establece la nueva constitución habla justamente de eso, de hacerse cargo de los determinantes sociales, que son un poco estas cosas, en qué sistema económico vivimos, cuáles son nuestras condiciones de trabajo, cómo se planifica la ciudad en la que vivimos, cómo se protegen las relaciones interpersonales en nuestras comunidades, cómo se fomenta, no sé, el deporte o las actividades de entretención, porque al final cualquier persona que empieza a leer sobre salud y enfermedad se va a dar cuenta que las intervenciones más efectivas para mejorar el estado de la salud de la población no es solamente dar una pastilla, aumentar el número de especialistas, aumentar el número de atenciones, cosa que también es necesaria, sino también ver de qué manera estamos viviendo al final y cómo facilitamos que nuestro estilo de vida vaya promoviendo un estado de bienestar. A mí me parece que eso es fundamental y a mí me choca mucho la nueva constitución porque en realidad el hecho de que ya estén escritos, como que se reconocen los determinantes sociales como parte del Sistema Nacional de Salud, implica que uno como trabajador de la salud ya no se va a preocupar solamente de la atención en el box, sino que también me tengo que preocupar de cómo está trabajando esa persona, cómo se relaciona con su entorno, cuáles son sus intereses. Ayuda a que, por ejemplo, no sé, yo me imagino una coordinación entre ministerios, porque el Ministerio de Salud converse con el de la vivienda, con el de transporte, para ver de qué manera podemos establecer una política pública desde todas las áreas, pues y hacer la pega bien al final. En cuanto al tema del financiamiento, se establece que el nuevo sistema único de salud va a tener un financiamiento único, que principalmente va a venir desde la renta del Estado, o sea, de la plata que el país gana, y también va a haber posibilidad de que se creen leyes que establezcan cotizaciones solidarias por parte de tanto de trabajadores como de empleadores. En ese sentido, no está la idea está la idea de que el país se ponga con la plata al final y de que las cotizaciones que se hagan vayan a un fondo solidario, o sea que todos aportemos hacia un mismo lugar. Actualmente tenemos varios sistemas de salud en realidad. Tenemos un sistema público, un sistema privado, está el sistema de las Fuerzas Armadas y el sistema de financiamiento también son varios, o sea, está FONASA, está ISAPRE y bueno, los otros sistemas previsionales que por ejemplo los de las Fuerzas Armadas. Lo que debería pasar con el nuevo sistema de salud es que el financiamiento sea uno y por tanto la ISAPRE desaparezcan como una empresa que gestiona mis fondos para salud. Y por otra parte van a seguir existiendo las clínicas privadas, un poco lo mismo que pasa con los colegios, en cuanto cumplan con los requisitos para ser parte del sistema de salud. Me imagino como que tengan un proyecto distinto de gestión y de atención en salud, pero que tampoco se aleje tanto de lo que queremos para todos. Entonces, al final eso es lo que va a ir pasando, que el financiamiento va a ser uno solo, pero las instituciones privadas pueden seguir existiendo en el sistema único de salud siempre y cuando vayamos todos remando más o menos para lados parecidos y no para lados distintos. Bueno, los artículos transitorios
señalan que en 18 meses el gobierno deberá implementar el Sistema Nacional de Salud. Este nuevo sistema que va a venir a reemplazar a lo que hoy conocemos como el sistema público y el sistema privado, ISAPRES y FONASA. Este sistema en 18 meses debería comenzar a recaudar los 7% de todos. Por ende, en 18 meses debiéramos estar todos traspasados al sistema público, aquellos que están en ISAPRES y aquellos que están en FONASA. Y las ISAPRES como nuevos entes pasarán seguramente a ser solamente aseguradoras para aquellos que normalmente estaban en ISAPRES y tenían un diferencial que ellos aportaban para tener un plan mejor, y con eso pasarían a ser simples aseguradoras. El problema más grave de este tema no es que uno tenga que enterar este 7% en el nuevo sistema. El problema es que ¿qué hacemos con estos 3 millones de usuarios que van a llegar al sistema? Actualmente tenemos listas de espera que hablan de 2 años de personas que han requerido un tema de operación. Y vamos a continuar con eso, con 3 millones de personas más. ¿A cuánto va a aumentar esto? ¿Hay suficientes consultorios, CEFAM, hospitales para poder dar el servicio a estas personas? El nuevo texto consagra este derecho de salud. ¿Cómo lo van a poder implementar para que en 18 meses se pueda dar para todos? El copago hoy día que existe del sistema público al sistema privado le ha dado la estabilidad a un montón de personas que pueden usar el servicio privado manteniéndose en el sistema público. Y le ha permitido al sistema público, el tema de las ISAPRES, no tener a todo un país dentro de un solo sistema sin tener el financiamiento necesario. El gran problema es de dónde va a salir todo el dinero para poder responder a esto que se quiere en la nueva Constitución, que es un solo sistema. El mundo avanza a sistemas privados y sistemas públicos en conjunto que puedan resolver los problemas de salud. El Estado nunca tiene los suficientes recursos para poder terminar con la lista de espera y con los problemas que tenemos. Hay que considerar que el sistema de AFP actual está muy rígido y muy establecido como a piedra en la Constitución del 80. Y la nueva Constitución hace algo tan básico como abrir esa puerta, ni siquiera establecer un sistema nuevo, sino dejar el espacio para que podamos discutir sobre cuál es el nuevo sistema de seguridad social que tenemos o que queremos tener. Lo que sí establece con claridad es que las platas que sean destinadas a seguridad social no pueden ser destinadas a otra cosa. Entonces, si yo tengo ciertas cotizaciones o tengo ciertos aportes que van a ser ocupados para financiar todas estas instituciones que tenemos de derechos sociales, esa plata solamente puede ser ocupada para eso, por parte del Estado, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, no son expropiables porque yo voy a utilizar de alguna manera indirecta la plata que yo mismo estoy cotizando para los derechos sociales que yo mismo estoy pagando, y esa plata no se va a ir a especulación en el mercado, por ejemplo. Y lo otro es que el Estado va a seguir teniendo la capacidad de expropiar, como pasa por ejemplo con los terrenos cuando construyen carreteras o cuando hacen como la línea de metro en las ciudades. Pero se sigue manteniendo el concepto del precio justo. ¿Qué es el precio justo? Que básicamente el Estado tiene que devolverme a mí el mismo valor de eso que expropió. Entonces al final es un poco como hacer un retiro del 10%, nomás que sería como un retiro de más plata, porque si el Estado llegase a expropiar los fondos para usarlos solamente en temas de seguridad social, me tiene que devolver a mí la misma plata que me quitó. Entonces, en ese sentido me parece que la discusión sobre si se expropian la plata o no, o si es que voy a perder mi plata, es un poco como fuera de lugar, y a lo mejor está basado en mucho miedo más que en la realidad de lo que establece la nueva Constitución. El artículo 45 de este nuevo texto te señala tu derecho a la seguridad social, y a su vez
el mismo texto más adelante crea el Sistema Nacional que va a administrar los fondos de pensiones que van a tener exclusividad para pensiones. No se pueden gastar en ninguna otra cosa que no sea eso. Eso lo dice la nueva Constitución. Lo que la nueva Constitución no te dice es qué va a pasar con tus fondos cuando tú llegue el momento de jubilar y has cotizado por un determinado tiempo. Hay una incertidumbre inmensa respecto de cómo van a ser las pensiones, cuánto tiempo tienes que cotizar para obtener una pensión, cuánto es la rentabilidad que el Estado te puede asegurar en una pensión como la que hoy dan las AFP, que no es segura, pero que con el tiempo se ha mostrado de que tus ahorros sí han crecido un 40, 50, 60% respecto de lo que hemos cotizado. Por ende, todas estas incertidumbres que tiene el nuevo sistema que se está implementando, lo que está generando es simplemente que el Estado reciba más dinero para poder financiar una persona que ya pasa a tener jubilación con aquellos que están activos. El problema es que esto es un sistema de reparto escondido, un sistema de reparto que lo que busca es cuántos activos tengo por cuántos inactivos tengo. Esto ya no funcionó en Europa, ha quebrado países, está quebrado el sistema de seguridad social en España, producto de esto mismo, porque no permite poder pagar pensiones dignas cuando tú recaudas muy poco. Se habla de que hoy tenemos aproximadamente de 5-1, en 10 años más va a ser de 4-1. Eso quiere decir que 5 personas financian una pensión, o sea, un 20% de tu sueldo. En 10 años más, 4 personas, o sea, un 25% de tu sueldo. Ese es el error que tiene el sistema actual en este nuevo texto. No permite el crecimiento del dinero, no permite que la plata sea tuya, heredable, no permite que tengamos una pensión que nos permita una vejez digna. Creo que la forma más correcta no es este texto, es que sigamos con el sistema de ISAPRE, coloquémosle todas las normas que tenía hasta el año 98, volvamos a entrar en el sistema, démosle más rentabilidad, cambiemos la forma de calcular la pensión, aumentemos la cotización, que sea parte del empleador, llevémoslo también a un fondo solidario, una parte y otra parte a tu fondo individual. Cosa que la PGU, que hoy está ya vigente, 185.000 pesos de fracción, que va a subir a 200.000 pesos prontamente, tenga también financiamiento del parte solidaria. Logremos que esa pensión llegue más arriba, porque es la base de todos cuando nos pensionemos. De ahí para arriba partimos. Pero no destruyamos lo que hoy está. Lo que está bien hecho, no lo destruyamos. Porque el sistema que se está planteando no va a dar buenas pensiones, no va a dar pensiones dignas. Lo que va a dar más pobreza que una buena pensión. Plurinacionalidad, ahí sí, se refiere a que el Estado de Chile, que es uno solo, ha tenido a lo largo de su historia distintos pueblos, distintas naciones que han convivido en ella. Cada una con distintas costumbres, con distintos idiomas, pero es que al final es como reconocer a nuestros ancestros, reconocer a quienes han pisado la misma tierra en la que nos desarrollamos nosotros. Y hacernos cargo de esta historia es también avanzar hacia vivir en armonía al final, hacia encontrar la paz entre personas que dentro del mismo territorio tenemos costumbres distintas, tenemos creencias distintas, incluso tenemos idiomas distintos a veces, pero que compartimos un mismo estado al final. Yo creo que implicar más debate en la plurinacionalidad, meterle como que va a pasar algo distinto, como que todos nos vamos a ir por distintos lados, en realidad es mucho más simple que eso, es simplemente la idea de decir, oye, yo reconozco que aquí existieron pueblos mapuche, que existieron pueblos aymara, que existieron los selknam, y que ellos también forman parte de la historia que me tiene a mí aquí en el presente. Y es parte de la historia que construyó también este país. En ese sentido me parece un concepto importante que esté escrito arriba en la Constitución, porque así nos ayuda a dejar de escondernos los unos a los otros, a poder encontrarnos, a poder conversar y poder avanzar hacia una convivencia de paz,
que al final lo que tanta gente, incluyéndome, anhela. La plurinacionalidad, en su concepto, son diversas naciones dentro de un Estado. Nosotros como país tenemos aborígenes de nuestra tierra, tenemos a todos los pueblos que vivieron antes de la llegada de los españoles a nuestro país. El 88% de los chilenos somos mestizos, provenimos de un mestizaje que hubo a principios de los 1700, 1800, cuando los españoles llegaron. Desde que logramos nuestra independencia nos autodenominamos chilenos, ya no somos mestizos, ya no somos indígenas, pero sabemos que existe todavía esta relación que debemos tener con todos los pueblos que vienen. Pero eso no significa que estos pueblos son independientes dentro de nuestro Estado. No significa que ellos tienen que tener más derechos que todos. Entonces, la plurinacionalidad que se está hablando acá es una plurinacionalidad de buscar elegidos para que tengan puesto en el Congreso, elegidos para que tengan derechos de agua, elegidos para que tengan principalmente y ser primordiales en el tema de las tierras. No, eso no es lo que buscábamos. El estallido social y la revolución que hubo no buscaba eso. Por ende, hay un mal concepto entendido respecto de este punto específico. No queremos que esas naciones que están dentro de un Estado sean independientes. No queremos que ellos tengan más derechos que todos los chilenos, que somos el 88%. Queremos igualdad. Y esa igualdad se consigue con oportunidades, pero en las cuales cada uno se forja su futuro. No regalando las cosas, regalándolas. En un momento sacaba la bolsa de plata de regalo y no hay más que repartir. Yo creo que es muy valioso, como partí diciendo, mirar la historia que hay detrás de este momento en que estamos, mirar cómo se ha dado este espacio de discusión entre personas de distintos sectores, de distintos orígenes, que se han podido encontrar y hacer una pega en realidad como maratónica de levantar una constitución entera en súper poco tiempo. Y al final lo que quedó escrito es una muestra un poco de las cosas que a lo mejor no sabíamos que nos hacían tanta falta, pero que en realidad son un cambio de paradigma distinto. Es dejar de pensar en el Estado, en nuestro país como una manera fría de relacionarnos, como una lista de estructuras y de cosas y de instituciones. Y dejar en claro también que queremos ser un Estado o un país que converse entre sí, que se ponga de acuerdo para organizar cosas, un país que tenga respeto por el medio ambiente, que tenga respeto por sus adultos mayores, que tenga respeto por los niños, niñas, adolescencia, que tenga respeto por las disidencias sexuales, por la mujer, en el que los trabajadores puedan de verdad tomar partido en las decisiones de su trabajo. O sea, es un sinfín de cosas que yo creo que se resumen en que la Constitución da el espacio para que conversemos y para que esas conversaciones valgan la pena y no tengamos que todo el rato tener que salir a enfrentarnos unos con otros, a discutir, sino a que se den recurrentemente esos espacios de conversación, de encuentro, de cuidado. Yo creo que eso es una de las cosas más valiosas que establece la nueva Constitución. No solo este piso que establece de nuevos derechos sociales, sino que también deja toda la puerta abierta para que podamos seguir construyendo, para que no tenga que pasar lo que pasó en el 2019 para establecer un gran cambio, sino que en realidad en el camino tomar parte de para dónde va a ir nuestro país. Bueno, primero que nada agradecer a la voz del Secano Bostero por esta entrevista, por la oportunidad de poder exponer, tanto nosotros los del rechazo como supongo que también lo van a hacer los del apruebo, su pensamiento, su interpretación, porque recuerden una cosa importante, muchas de las cosas que hoy estamos hablando son interpretaciones de la norma. Puede que cambien con las leyes, puede que se adapten. Así que gracias a la voz del Secano por esta oportunidad. Bueno, mi mensaje final es, por favor, infórmense, lean, escuchen las entrevistas. Hay un montón de programas en televisión, programas radiales. Conversen con la gente. Vayan a donde el educador, vayan a donde el político, vayan a donde el tributario, vayan a donde el abogado y pregunten respecto de esta nueva Constitución. Nos va a regir por los próximos 40 o 50 años. Por ende, es muy importante lo que decidamos el 4 de septiembre. Yo voy a votar rechazo, porque creo que este texto no me identifica. Yo
Yo estuve por el apruebo de una nueva constitución. Yo soy parte del 78% que dijo, yo quiero una nueva constitución. Es más, aunque seamos gente que estamos en la centro derecha, queríamos una nueva constitución porque veíamos que los tiempos han cambiado. Pero no es este el texto. Por ende, le pido a la gente, infórmese para que se dé cuenta de que este texto no nos representa. No es lo que pedimos, no pedimos privilegios. No pedimos que los chilenos fueran divididos en dos grupos, privilegiados y chilenos. No, pedimos igualdad, pedimos mayor control sobre los recursos públicos, pedimos mayor distribución, pedimos cobrar más impuestos, pero que los impuestos llegaran a la gente. Pedimos que hubieran viviendas dignas, que hubieran mejores pensiones, pero eso no lo da este texto. Así que los invito a votar rechazo y ojalá que el 4 de septiembre podamos decir vamos a buscar una nueva forma de tener una constitución, porque lo que dijo el plebiscito fue que queremos una nueva constitución. Y los que somos democráticos sabemos que ese es el mensaje de la ciudadanía, el mensaje que yo también tengo. Una nueva constitución, pero que sea una distinta, preparada por gente distinta y no por las personas que lo hicieron ahora, que creo no estaban a la altura de lo que el país merecía.